Estimados estudiantes, qué placer enorme estar con ustedes en esta oportunidad. En el día de hoy comenzamos nuestro tiempo de estudios de la Palabra de Dios. La materia que vamos a abordar juntos es bibliología. Y el término bibliología da toda la impresión que fuera algo complicado. Y tengo que decirle que no, siempre y cuando el estudiante tenga ese deseo de saber y se aplique a la lectura, a investigar, a hurgar en la palabra de Dios, esto para nada será difícil. Bibliología es la manera en que las distintas altas escuelas de teología han dado en llamar el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, bibliología significa estudio de la palabra de Dios. Y para poder tener una idea amplia de lo que es la Biblia y hacia dónde va la Biblia, es importante que cada uno de nosotros podamos tener una visión general de la Biblia, como cuando una persona se decide a ir a conocer una región selvática, que después de haber adecuado todo lo concerniente al viaje, llega al lugar y una vez que está en el terreno, él observa todo en derredor para encontrar la región montañosa, la parte más alta de toda aquella geografía hermosa. Y cuando lo hace, sube a aquella montaña y desde allí observa todo el panorama. Una vez que tiene todo el panorama dominado, conociendo los ríos, los lagos, las sábanas, los valles, toda esa magnífica visión que tiene delante de sí, ya puede saber hacia dónde dirigirse en la exploración de esa tierra. Lo mismo es lo que va a pasar aquí con la palabra de Dios. Nosotros comenzamos con bibliología sencillamente porque es como subir a esa montaña. Primeramente tenemos que conocer la Biblia, conocer quiénes fueron sus autores, cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia, cuáles eran las costumbres del pueblo al cual la Biblia hace mención particularmente al pueblo de Israel, que menciona en general a muchas naciones, pero fundamentalmente menciona a Israel, cómo era el clima, cómo era la vida cotidiana y una serie de cosas que van a ayudar a que el estudiante a futuro pueda entender por qué la Biblia dice tal cosa. Entonces, asociando el texto con los acontecimientos históricos, con los acontecimientos de la vida cotidiana de aquel tiempo y otras cosas más, nosotros podemos tener una visión bien linda, bien buena de lo que el texto nos quiere decir y desde ahí poder interpretar todo. ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, la gran pregunta. ¿Qué es la Biblia? Y les diré que llamamos Santa Biblia a un volumen integrado por 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores durante un lapso de cerca de 1600 años. 66 libros, vaya apuntando por favor. 66 libros, escritos por 40 autores, un libro que tardó en escribirse desde el comienzo
hasta la última palabra en un periodo aproximado de 1600 años. Esto es realmente asombroso. 66 libros que componen la Biblia, 40 autores, 1600 años les llevó a todos estos 40 autores escribir la Biblia, la palabra de Dios. Y esto realmente es asombroso. 1600 años. Y más admiración aún nos debería causar el hecho que durante todos estos 1600 años, los autores, los escritores, al escribir sus respectivos libros, no tenían ni idea de que sus escritos formarían parte de este gran volumen que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Y es realmente increíble que a pesar de esos 16 largos siglos de elaboración y del elevado número de participantes en el proyecto, la Biblia conserve tan admirable cohesión literaria y tan extraordinaria unidad fundamental en su contenido. Ahora entienda usted, estimado estudiante, que la Biblia, la palabra de Dios, es mucho más que una simple colección de libros antiguos. De acuerdo a su mismo contenido, la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Es como Dios ha decidido revelarse al hombre. En otras palabras, este maravilloso libro que llamamos Biblia constituye la revelación que Dios hace de sí mismo al ser humano para que el ser humano le pueda comprender. Decimos que es una revelación porque en este libro Dios le descubre al hombre su voluntad, le descubre sus planes, sus misterios eternos, sus caminos eternos. Le revela los misterios acerca de su propia persona. Es en este libro que Dios, el creador del cielo y de la tierra, descorre el velo del misterio que impide al ser humano entender aquello que está más allá de su sentido físico y le revela aquello que no puede entenderse ni por intuición, ni por naturaleza, ni por el raciocinio, sino solo por intermedio de la comunicación divina. Esta revelación, amigos, que Dios hace de sí mismo al ser humano, lo ha afectado al ser humano primeramente a través de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, tome nota por favor, libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora decidió hablarnos por intermedio de su propio Hijo Jesucristo. Lo que debe quedar claro es que lo que Dios tenía que decirle a la humanidad, lo dijo a ciertos hombres, los cuales lo comunicaron a los demás por medio de la palabra escrita. Y esto queda claramente revelado en el libro del profeta Jeremías,
En el capítulo 30, versículo 11, Jeremías, capítulo 30, verso 1 y 2, donde la Biblia dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: escribe en un libro todas las cosas que te he hablado. Es decir, Dios revelándose a un hombre, en este caso Jeremías, un hombre consagrado, para que él escuchara su voz, recibiera su palabra, la escribiera, para que las otras personas puedan oír esa palabra, puedan recibir esa palabra que era la revelación de Dios a la humanidad. Lo mismo dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 10 y 11. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 11. Allí Ezequiel nos dice en relación a la palabra de Dios que le vino: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Nuevamente, Dios tiene la iniciativa. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora en Jeremías dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: escribe mis palabras para transmitirla. Y en tercer lugar, envía su palabra a Jeremías para que Jeremías haga lo mismo, a Ezequiel, para que Ezequiel haga lo mismo, que reciba la palabra de Dios, la escriba y la transmita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice también, en este mismo sentido, en esta misma línea: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Tenemos 4 testigos ahí acerca de cómo Dios intentó y ha intentado comunicarse con la humanidad. En primer lugar, lo hizo a través de los profetas. En segundo lugar, lo hizo a través de su propio Hijo Jesucristo. Pero tenemos 4 testimonios ahí que corroboran esto. 2 testimonios del Antiguo Testamento y 2 testimonios del Nuevo Testamento. Tenemos en el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 1, verso 1, y tenemos Apocalipsis 1, 19. Mientras que del Antiguo Testamento hemos seleccionado Jeremías capítulo 30, verso 1 al 2, y Ezequiel capítulo 3, verso 10 al 11. Es decir, que en esta primera parte, antes de cortar nuestro tiempo de estudio, este primer bloque, Dios se reveló a través de los hombres consagrados. Por eso dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por eso dice Jeremías que vino palabra de Dios a él. Ezequiel dice que vino palabra de Dios a él. Y Juan en Apocalipsis dice que vino palabra de Dios a él diciendo: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, toda esta inmensa revelación de Dios a la humanidad se potencia, se completa de manera gloriosa
en la entrega que Dios hace de su propio Hijo al mundo. La Biblia dice en Hebreos 1:2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice eso en el verso 1, pero en el verso 2 dice, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesucristo representa la consumación de la revelación de Dios al mundo. Jesucristo representa el final de esa revelación de Dios. Jesucristo es la última y definitiva revelación de Dios a la humanidad. Dios les bendiga. Este es el primer bloque. Muchas gracias.